Un gran reto, lleno de obstáculos y adversidades. Para muchos, el mayor de los desafíos. Y todo para vivir el sueño de un inmigrante y lograr el éxito y la superación. Mentes Migrantes con Heidi Guzmán. Hola, les saluda Heidi Guzmán. Yo soy la directora clínica de Guzmán Psychotherapy, la fundadora de Ecoterapia. Y esta noche les saludo con una nueva iniciativa de nuestra clínica que se llama Mentes Migrantes con Heidi Guzmán. Mentes Migrantes es un proyecto que pretende educar y dar referencia acerca de todos los asuntos de inmigración con un panel estelar de abogados de inmigración, donde vamos a estar hablando de muchos temas que son relevantes hoy en día en nuestra comunidad. Vamos a arrancar y hacer una serie de entrevistas, pero hoy les tengo un invitado supremamente especial para mí y sin más les voy a presentar a Carlos Solomiani. Carlos Solomiani es uno de los mejores abogados de Atlanta, definitivamente ha sido un placer para mí trabajar a su lado en estos últimos 4 años conduciendo sus evaluaciones de inmigración para sus clientes. Él es socio de la firma de Ross and Pines, ha estado con ellos dirigiendo sus servicios de inmigración desde el 2007. Carlos es reconocido por su perseverancia, por su pasión, por su ética laboral, por su acompañamiento a sus clientes tan maravilloso y ha sido realmente un guerrero en las cortes de inmigración y su nombre está acompañado con excelencia en las cortes de inmigración. Carlos, es un placer tenerte como primer invitado en Mentes Migratorias. Bienvenido. Gracias, Heidi, y un placer estar contigo hoy. Nos encanta. Queremos, Carlos, que nos cuentes un poquitico de tu perfil. Antes de hacer las preguntas, cuéntanos quién es Carlos y de cómo se construye esa identidad de abogado. Bueno, yo empecé a ejercer derechos en el 2002. Después que me gradué de la Universidad de Derechos de Tulane University en Luisiana y me mudé para Miami. Fui fiscal en la Fiscalía del Condado de Miami-Dade County por 3 años. Yo enseguida me di cuenta que ser fiscal no era lo que yo quería para mi futuro, pero fue tremenda experiencia y me enseñó cómo ser un abogado dentro de una corte. También me enseñó cómo lidiar con personas, con jueces, con fiscales, con otros abogados, que eso uno no lo aprende en la escuela de derechos. Y una de las cosas más importantes que yo aprendí fue que uno tiene que respetar las opiniones de todos, de los abogados, de los jueces, de las otras personas de la corte. No todo el mundo va a estar de acuerdo con uno, pero uno tiene que respetar todas las decisiones y litigar con sus opiniones, pero respetar la de todos. Y eso es algo que aprendí mi primer año trabajando en la fiscalía y es algo que todavía uso diariamente en mi trabajo. Sí, y tú eres reconocido definitivamente por esa parte de tú eres el mejor acompañante de tus clientes, pero al mismo tiempo eres un aliado siempre de inmigración, de sus servicios, de la corte. Eres una personificación, haces un balance perfecto en ese juego, esa danza durante tus representaciones en la corte. Carlos, cuéntanos, tú eres inmigrante, tú eres nacido en Estados Unidos, cuéntanos un poquito de tu identidad cultural. Bueno, mi familia definitivamente es emigrante. La familia de mi mamá viene de España y después terminaron en Cuba. La familia de mi papá viene de Rusia y de Polonia y también terminaron en Cuba. Así que tengo familia de todas partes y ambos terminaron en Cuba y no se llegaron a conocer hasta que salieron de Cuba y ambas familias estaban en Puerto Rico. Así que yo nací en Puerto Rico, así que yo nací ciudadano americano, pero conociendo y preguntándole a mis papás de la historia de ellos, aprendí mucho de qué es ser un inmigrante. Mi abuela, que tiene 99 años, va a cumplir 100 si Dios quiere en noviembre. Ella se tuvo muy chiquita de Polonia a Cuba y se fue en un bote con sus 5 hermanas con su mamá. El papá ya estaba en Cuba tratando de conseguir trabajo, así que una situación más emigrante que esa no existe, lo que pasó mi abuela. Así que
uno no lo piensa de chiquito, pero son cosas que van creando tus ideas, tu personalidad, y yo creo que eso me impactó mucho a mí. Y ese impacto que te refieres tiene que ver con por qué escoger leyes y por qué escoger ley de inmigración específicamente. Cuando yo primero decidí ir a la escuela de derechos, yo creo que fue una de esas cosas que terminé la universidad en Michigan y dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Yo solamente tenía 21 años en ese entonces y yo sabía que yo no estaba listo para ir a trabajar en un trabajo en una ciudad y mis 3 hermanos habían ido a escuela de derechos y yo lo hice, yo creo que en ese momento porque ellos lo hicieron y no sabía qué más hacer. Yo creo que mi papá siempre quiso ser abogado, pero como tuvo que salir de Cuba cuando llegó Castro, nunca pudo terminar la escuela. Y yo creo que todos nosotros quisimos hacer eso porque él no lo pudo hacer y lo quería hacer. Y cuando estuve en la escuela de Derecho, yo nunca de verdad pensé que iba a ser abogado de inmigración porque no sabía exactamente lo que quería hacer. Pero sabía una vez que llegué que quería ser abogado. Sí, muy bonita historia. Siempre nuestras elecciones tienen que ver con nuestro pasado y nuestra identidad. Y tú eres un ejemplo de eso. Y tu nombre, Carlos, siempre lo hemos visto en la comunidad asociado como una representación invaluable en las cortes con respecto a tus clientes. ¿A qué crees que se debe tu éxito? Tú mencionaste un poco de que trabajas como un aliado. Explícanos un poquito más cómo tú has desarrollado eso, a qué se debe ese éxito. Bueno, yo creo que uno siempre tiene que crear relaciones con otras personas. Hay abogados de inmigración que son muy inteligentes, que tienen mucho éxito en su práctica económicamente, pero hay veces que muchos de esos abogados van a corte y se creen que todos los días tiene que ser una pelea. Y hay clientes que les gusta ese tipo de abogado y que le gusta el tipo de abogado que le dice yo voy a entrar ahí y me voy a pelear con todo el mundo, esa es la manera de ganar. Si eso trabaja para alguien más, perfecto, yo no lo critico, pero yo no puedo ser ese tipo de abogado. Uno tiene que tener pasión y uno nunca se puede rendir, pero el día que yo empiece a perder el respeto de las otras personas en el corte es el día que ya yo sé que no puedo hacer este trabajo. Porque aunque ellos tengan una ideología diferente a la mía, aunque tengan políticas diferentes a la mía, hay que respetarlos, porque todo el mundo, bien o mal, están haciendo el trabajo que ellos creen que tienen que hacer. Y yo sé que yo puedo ganar casos sin tener que pelearme con todo el mundo en esa corte. Y lo voy a seguir siendo así. Lo he hecho en Georgia desde el 2007, yo creo que con éxito. Y el día que yo cambie mi manera de ser es el día que yo sé que ya no puedo hacer mi trabajo bien. Y es un poquito como contrario a la imagen que el abogado tiene de contendor, ¿no? De enfrentarse, de tener esa actitud agresiva. Tú Bueno, tienes... uno tiene que ser agresivo bajo la ley, pero uno no le puede faltar el respeto a las personas, ni al juez ni al fiscal. Y eso es lo que yo quiero decir, que uno tiene que tener relaciones, porque yo voy a pelear hasta el último momento por mi cliente, pero lo voy a hacer bajo la discreción mía en que uno tiene que respetar a todos. Y créame que si es un juicio, yo peleo más que nadie, pero siempre lo voy a hacer con respeto y al final del día uno le da las gracias al juez aunque pierda y uno se despide del fiscal porque va a haber otros clientes al siguiente día. Y yo no puedo tomar algo personal ese día porque después le va a perjudicar al otro cliente. A mí no me importa caerle bien al fiscal o no, pero eso puede impactar a mi cliente al día siguiente y por eso uno siempre tiene que tener buenas relaciones con otros porque los clientes son los que se perjudican. Al final del día, yo gano, pierde, me voy para la casa, pero si hice algo mal en la corte, eso le puede perjudicar a otro cliente otro día y yo no puedo dejar que eso nunca pase. Claro. Carlos, con respecto a relaciones, me llama la atención que tú hablas de eso y ahora estamos viviendo momentos bien difíciles y bien complicados en este país y han sido como una crisis detrás de otra en los últimos 4 o 5 meses. Y me he dado cuenta, pues por mi propia práctica y viendo lo que está pasando en el ambiente legal en Atlanta, de que los inmigrantes que están en sus procesos de inmigración tienden a alejarse un poquito, suspender, poner en pausa sus procesos migratorios. Lo he visto cómo ha pasado incluso en los últimos 3 años y ahora la gente hace una pausa. Yo diría que ahora
es más importante que nunca que la gente no pierda la esperanza y que no pierda ese deseo de continuar sus procesos. ¿Qué dirías con respecto a eso? Estoy de acuerdo, y al final del día, en esta situación económica que se encuentra el país entero, en la situación social que nos encontramos con todas las dificultades que está teniendo el país, la división que existe en el país, uno se levanta y hay cosas que están en la mente más importantes de conseguir su permiso de trabajo, de conseguir su residencia, su ciudadanía. Uno se tiene que ocupar de su familia primero. Pero dentro de eso, yo espero que cuando se estabilicen las cosas mejor, uno siga luchando por su derecho de estar aquí legalmente, porque eso es algo que tiene un impacto que no solamente es para uno, pero para sus hijos y el futuro de sus hijos y los hijos de ellos. Así que yo estoy viendo en mi propia práctica que la gente no lo está ignorando. Quizás llaman y dicen, abogado, necesito un chance para pausar esto por estos momentos, pero la gente está llamando y la gente está manteniendo a la oficina, a mí, informado de lo que está pasando. Así que yo creo que esa pasión de querer legalizar su situación, de querer salir adelante por su familia, eso sigue ardiente y vivo en las personas. Y es algo que yo aprecio mucho porque yo sé que las cosas están muy difíciles ahora y querer seguir luchando por su estatus es algo que yo aprecio mucho en mis clientes. Sí, tienes razón. Estaba pensando que con respecto a lo que tú hago, a mí me pasa lo mismo. Yo muchas veces digo, yo soy evaluadora de inmigración, ese es mi trabajo. Cuando tú dices en ciertas comunidades que son ajenas al tema de específicamente de inmigración, tú te enfrentas con algún tipo de es que algún tipo de cuestiones incómodas con respecto a lo que tú haces como abogado y escoger ser abogado de inmigración con otras personas que no saben o no conocen tu trabajo. Hay gente que, por ejemplo, abogados que no hacen inmigración en otros compañeros que he conocido aquí, no entienden la situación. Y me preguntan, no, tú eres abogado de inmigración y como que hacen una pausa. Y hay gente que me pregunta, entonces tú eres fiscal, tú sacas a la gente del país y yo no. Yo defiendo el derecho de las personas a poder quedarse aquí y vivir sus sueños y lograr sus deseos, sus éxitos. Y sí, hay mucha ignorancia. Y es ignorancia de personas que son abogados, que son médicos, que uno piensa que van a tener el conocimiento de apreciar lo que es ser inmigrante en el país y no lo tienen. Y eso me da a mí mucha tristeza y yo trato de explicar eh, lo mucho que lucha la gente por estar aquí y lo mucho que aportan a este país. Porque es algo que la gente que no lidia con inmigrantes, que no lo ve, pierde el conocimiento y es triste. Sí. Yo cada vez que alguien me pregunta, yo le trato de explicar lo mucho que contribuyen mis clientes a este país, lo mucho que contribuyen los inmigrantes a este país. Y muchas cosas que tienen estas personas son porque hay gente que están trabajando para proveer esos servicios. Y hay que apreciarlo y hay que agradecerlo. Y desafortunadamente no todo el mundo lo ve de esa manera. Sí. Es algo que yo trato, por lo menos personalmente, de educar a mis compañeros que no conocen de inmigración. Y yo no sé si funciona o no, pero yo sé que al final de esa conversación, yo sé que yo hice todo lo posible para educarlos de la manera correcta. Sí, de acuerdo. Yo pienso que es un título, cualquier cosa que sea inmigración, abogado de inmigración, evaluador de inmigración, es un título que hay que llevarlo con valentía y con orgullo, porque es complicado socialmente, entre amigos, es complicado. Prácticamente, ¿verdad? Porque Sí, exacto. especialmente en un año de elecciones, inmigración siempre es un tema que divide al país. Y lo que a mí me molesta es cuando alguien habla de la situación de inmigración en los Estados Unidos sin saber. Porque a menos que uno esté luchando cada día, al menos que uno esté lidiando con personas que son tremendas personas que están luchando por su familia, por trabajar, por proveer, uno no sabe lo que es ser inmigrante. Exactamente. Eso es lo que me molesta, cuando la gente se pone a hablar mal de la situación sin tener conocimiento. Sí, sí, tienes razón. Tú y yo hemos colaborado durante los últimos 4 años ya
desde que yo primero inicié mi práctica privada y tuve mi licencia como terapeuta y evaluadora de inmigración. Y ha sido una colaboración que te agradezco mucho, muy bonita, de mucha confianza. Y siempre me has comentado y he tenido la retroalimentación de tus propios clientes de cómo es importante una buena evaluación en la corte, específicamente a lo que tú te has dedicado y lo que es tu identidad, que es los casos de deportación. Cuéntanos un poquito por qué es tan relevante. A mí me preguntan, mi abogado me mandó a hacer una evaluación, pero yo no estoy loco. Entonces, a mí me toca siempre justificar, no tus clientes, ellos vienen clarísimos con respecto de por qué la necesitan, pero en general, las personas tienen como la resistencia de por qué una evaluación. ¿Por qué para ti es tan importante? Bueno, porque yo como abogado puedo hacer mi trabajo perfectamente bien en una corte. Puedo argumentar todo lo que tengo que argumentar, pero si yo no presento evidencia de esos argumentos, no importa qué relación yo tenga con el juez, no importa si mi cliente testificó bien, hay que tener evidencia. Y sin esa evaluación, muchas veces, la mayoría de las veces, no se va a ganar el caso. Los jueces de inmigración tienen un trabajo muy fuerte y uno como abogado tiene que tratar de hacer ese trabajo más fácil para ellos. No es suficiente que yo le diga a su señoría, el hijo de mi cliente sufre de esto y de lo otro. Y el juez me dice, ok, yo te creo a ti, pero tú me estás poniendo en una situación que yo tengo que tomar una decisión por lo que me dijo un abogado, por lo que me dijo el cliente suyo, porque lo que me dijo el acusado. Y como abogado, yo no puedo depender en mi palabra. Yo tengo que usar la evidencia para fortalecer mi palabra, para fortalecer mi argumento legal. Y una evaluación es algo que puede determinar si uno gana o pierde. Y es algo que es sumamente importante. Yo le digo a mis clientes, claro, es un costo adicional, pero el caso hay que hacerlo bien. En estos momentos no es cuestión de ahorrarse un poco de dinero, es hacer el mejor trabajo posible. Y sin esa evaluación, ya yo estoy entrando a la corte sin el mejor trabajo posible. Porque si existe una condición, hay que documentarla. Y el trabajo de una persona como usted es poner eso en papel. Y el trabajo mío es usar esa evaluación, presentársela al juez y argumentar por qué lo que aparece en esa evaluación tuviese una consecuencia en la familia de mi cliente. Y definitivamente que tiene una consecuencia a largo plazo. Yo veo a tus clientes meses después que ellos han superado o cuando tienen que retomar, por ejemplo, una actualización de sus casos, y tú dejas una huella hasta en los niños de esa familia. Yo te he comentado cómo niños tan pequeños como 11 o 12 años quedan impresionados con tu pasión y tu entrega cuando te ven ni siquiera litigando por sus propios padres, sino por otros casos. Y he tenido casos que niños convencen a sus padres a contratar al señor que está ahí parado en la corte, que no era el abogado de ellos. Es impresionante cómo tú tienes ese impacto, has tenido el impacto en tantas familias en esta ciudad. De verdad que es increíble que tú seas parte de esta comunidad en Atlanta. Y con respecto a los servicios de inmigración, a las leyes como tal, si tú tuvieses, se ha hablado de una reforma migratoria durante muchos años, siempre se ha hablado de una reforma migratoria, sobre todo en tiempos de elecciones. Si tú tuvieses el poder, Carlos, si tú tuvieses una varita mágica, ¿qué cambiarías? ¿Qué incluirías? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu reforma? Bueno, yo creo que lo primero que se tuviese que hacer es que la división política se tuviese que eliminar. Porque yo entiendo y yo he visto que la situación de inmigración en los Estados Unidos se ha convertido en una situación política que no lo tiene que ser. Y se ha convertido entre una batalla entre los dos partidos políticos. Y lo primero que hay que hacer, las personas, los políticos se tienen que medir en el medio, se tienen que encontrar en el medio. Y la reforma que yo hiciera, si yo tuviese el poder para hacerla, es primero recompensar a la gente que ha estado aquí por muchos años, la gente que ha trabajado fuerte, la gente que tiene hijos americanos, porque esas personas han estado viviendo en los Estados Unidos por muchos años y han sido parte de lo que ha hecho este país el país que es.
contribuyendo activamente a esta sociedad. Activamente a la sociedad. Y que un político diga, oh, todo el mundo se tiene que ir y empezar de vuelta, no es lógico. No es lógico, no es justo y nunca va a ser así. Así que, ¿por qué meterle miedo a las personas? ¿Por qué decir eso? Y yo creo que hay que recompensar a la gente que ha estado aportando por los Estados Unidos. También como lo que hizo el presidente Obama, los muchachos que entraron aquí de chiquitos. Yo creo que el problema de DACA es tremendo. Yo creo que debe ser ampliado. Yo creo que las personas que tienen DACA eventualmente tienen que tener una avenida de convertirse en residentes y en ciudadanos, porque no es justo que no le den esa oportunidad. Esas son dos de las áreas en que yo me enfocara, en las personas que han estado aquí por muchos años y en los muchachos que tienen DACA, porque lo que a mí más me alegra es cuando viene un cliente que a los 15 años, 16 años le hicimos el DACA y ahora han pasado casi 8 años y me dice, Carlos, tengo este negocio o estoy trabajando aquí, y eso me alegra mucho porque yo los conocí cuando no sabían qué iban a poder hacer. Estaban en 10º grado, en 11º, y yo siempre les preguntaba, ¿quieres ir a la universidad? ¿Quieres trabajar? Y ahora están haciendo cosas tremendas y eso me da muchísima alegría, y ver cómo han utilizado la oportunidad que le dieron para mejorarse, para mejorar a sus familias y para lograr sus sueños. Así que yo creo que decir que le van a quitar el DACA a todos esos muchachos que han hecho tantas gran cosas por este país es algo que no es solamente injusto y lógico, pero no sé ni la palabra que usar. Y yo espero que no lleguemos a ese día. Y yo tengo fe en este país y en los políticos que al final del día no le van a quitar esa oportunidad y esos sueños a las personas que han hecho tanto con lo que le dieron. Carlos, mencionaste 2 veces la palabra sueños y sabes que el eslogan de Gusto Psychotherapy y mío personalmente hace muchos años en todo lo que he hecho es vive tu sueño migratorio. Y de hecho he tenido hasta el problema de que abogados fiscales me dicen, ¿qué quieres decir si tú eres una evaluadora de inmigración que en tus redes sociales dices vive tus sueños migratorios? ¿Del lado de quién estás? Tú tienes que ser imparcial. Siempre ha sido un curso, yo digo, yo soy advocate de las personas y de lo que es justo, no estoy de un lado o del otro, sencillamente estoy acompañándolos en este proceso a que precisamente vivan su sueño migratorio por lo cual han trabajado tan duro. Y con respecto a los jóvenes, a los dreamers, con respecto a los jóvenes de DACA, yo pienso que ellos van a definir la nueva generación de inmigrantes hacia los próximos 10 o 20 años. Así lo veo, como tú dices. Yo también he visto adolescentes de high school que ya están graduados de sus universidades con beneficiarios con DACA, y pienso que la historia y lo que hagamos con todos esos muchachos en este país va a definir para bien o para mal lo que llegue a pasar con sus vidas de aquí en adelante y la contribución de ellos como futuro, así como otras generaciones han definido ciertas décadas. Siento que eso es lo que va a pasar con ellos. Y con respecto a ellos, a los jóvenes, tú les preguntas a los jóvenes migrantes, a los jóvenes hispanos, y ven el derecho, ven la abogacía como una respuesta, como una salida económica y financiera, como el éxito, lo cual está bien, obviamente, que tengan esos sueños de suceso y de éxito, pero ¿qué recomendarías tú a vista y a la luz de tu propio trabajo, lo que es el derecho y lo que es específicamente la ley de inmigración? Bueno, yo creo que si uno va a ser abogado, mucha gente entra a esta profesión porque es una profesión que históricamente es económicamente financiera. Uh-huh. Pero yo siempre he dicho que uno no solamente puede ver este trabajo por el dinero, porque yo creo que si uno tuviese un negocio, que es una tienda o una compañía, que el producto es vender, y así es como se hace el dinero. Uno ofrece el producto y le pagan y ya se acabó. Pero como abogado, el dinero es importante en la vida, claro. Pero para un abogado, una vez que el dinero se paga, el trabajo comienza, no se acaba. Uh-huh. Uno no puede perder esa pasión por el cliente, por el dinero, porque el día que, en mi opinión, un abogado solamente vea la profesión por el dinero, en ese día va a parar de hacer su trabajo bien. Y como le digo, no es cuestión de que el abogado trabaje de gratis.
porque no puede trabajar de gratis. Pero en mi opinión, cuando uno es abogado de inmigración, uno tiene que tener la pasión por el cliente primero. Uno tiene que tener la pasión por el oficio primero. Y eso es algo que yo creo que alguien joven que quiera ser abogado tienen que tener en mente. Uno tiene que ser bueno en su trabajo, y si uno es bueno en su trabajo y uno tiene pasión, económicamente yo creo que van a estar bien en el futuro. ¿Cómo ves tu trabajo, tu profesión en inmigración con respecto al futuro? Con respecto a la historia de este país y hacia dónde vamos, ¿cómo ves desarrollándose tu profesión, que tiene mucho que ver con las transformaciones sociales? No es como, por ejemplo, la arquitectura siempre va a ser la arquitectura. Tu trabajo se transforma y tiene que ver con el contexto histórico en que estamos. Claro, y yo creo que lo que yo me he dado cuenta en los últimos 18 o 17 años es que la ley de inmigración es un ciclo. Hay veces que las leyes están más favorables, que mi trabajo se hace mucho más fácil, y hay veces que las leyes están menos favorables, como están ahora, y el trabajo se hace más difícil. Como abogado, uno nunca puede parar de aprender cosas nuevas. Uno nunca puede parar de ser flexible. Yo he encontrado que en el tiempo que yo llevo aquí, uno tiene que cambiar cómo es como un abogado, porque las leyes dictan el trabajo que uno tiene que hacer. Y en estos momentos que estamos ahora, hay que hacer cosas un poco diferentes. Los casos son mucho más difíciles, que quiere decir que yo tengo que ir a corte más preparado que nunca, porque ya uno nunca puede depender en que las leyes están fáciles y que si uno no hace el trabajo completamente bien, de todas maneras va a ganar el caso. No, uno siempre tiene que poner el mejor pie en adelante, especialmente en momentos como este. Y eso es algo que yo siempre me recuerdo cuando tomo un caso, que esa persona que está viniendo a tu oficina está confiando en que tú lo vas a ayudar. Y eso no quiere decir que uno puede ganar todos los casos, porque no es lógico. Yo pierdo muchos casos, yo también gano muchos casos, pero en el contexto de inmigración uno va a perder casos porque la ley es la ley. Pero uno siempre tiene que hacer su mejor trabajo y uno siempre tiene que estar más que preparado, porque de eso puede depender si una familia se queda junta. De eso puede depender si un papá sale de la cárcel para estar junto con su familia al otro día, o una madre sale de la cárcel para poder cuidar a sus hijos. Y eso es algo que yo le pongo mucho esfuerzo en siempre saber cómo las leyes cambian, cómo están aplicando las leyes, porque de mi trabajo dependen muchas personas. Y un error que yo cometa es algo que puede tener unas consecuencias muy drásticas para la comunidad y para las personas que confían en mí y en mi oficina. Excelente. Carlos, mil gracias. Muchísimas gracias por estar en Mentes Migrantes, por ser el primer invitado. Te agradezco muchísimo. Siempre es un placer conversar contigo y escucharte. Así que te agradezco muchísimo por acompañarnos la noche de hoy. Vamos a ponerte información a cómo las personas se pueden comunicar contigo y llamar a tu firma Rose & Pines. De nuevo, mil gracias. Carlos Solomiani, abogado, socio de la firma de Rose & Pines. Gracias. Placer, gracias por todo lo que usted hace siempre. Yo siempre sé que si alguien viene a mi oficina con una evaluación tuya, vamos a poner el mejor pie al frente cuando vamos a la corte. Gracias, gracias. Me encanta escuchar eso. Bueno, también les quiero agradecer a ustedes, a los seguidores de Good Psychotherapy y de este nuevo proyecto de Mentes Migrantes con Heidi Guzmán. Les invito a que sigan esta nueva iniciativa que vamos a transmitir por Facebook Live y que vamos a subir al nuevo canal de YouTube Mentes Migrantes con Heidi Guzmán. Vamos a tener una serie de abogados de inmigración donde les recomiendo que hagan sus recomendaciones, sus preguntas, sus comentarios en el Facebook y también en YouTube. Les agradezco su compañía. Me encanta que nos hayan acompañado en este primer programa, primera edición de Mentes Migrantes. Un gran reto, lleno de obstáculos y adversidades. Para muchos, el mayor de los desafíos.
Y todo para vivir el sueño de un inmigrante y lograr el éxito y la superación. Mentes Migrantes con Heidi Guzmán.